25 años de conocimiento suprimido. Pienso día y noche cómo poder hacerlo para ayudaros en contra de los dominantes, que apuestan por mantener el cáncer como una enfermedad mortal, sin excepción. Este vídeo nos muestra al Dr. Hammer con pacientes que han sido y son tratados por él. La película es del año 1984 y hace poco que apareció en Internet. Es muy importante ver este film tanto para afectados como sanos y ver que el cáncer es curable, y esto desde hace 25 años. Mientras tanto, los descubrimientos del Dr. Hammer han llegado hasta el punto que las enfermedades como esclerosis múltiple, ELA, Parkinson, asma, alergias, epilepsia, reuma, esquizofrenia, depresión, afecciones oculares, diabetes, neurodermatitis, etc., son curables, y esto sin un gran dispendio económico. La industria farmacéutica genera con la quimioterapia cerca de 1.000 millones solo en Alemania, y además mucho más con los remedios para paliar los efectos secundarios. El Dr. Hammer ha conseguido tratar con un equipo de 10 médicos en Burgau, Austria, a 6.500 pacientes, de los cuales, después de 5 años, todavía están vivos más de 6.000 pacientes, o sea, más del 90%. Esto se constató por la Fiscalía de Viena. Los enemigos dicen que no hay ni un solo superviviente. Este film muestra la verdad. En Alemania mueren de cáncer cada día cerca de 1.500 a 1.700 pacientes, 500 niños al año. Si cogemos un 70% de supervivientes, serían 1.050 personas día que se podrían salvar. Motivo suficiente para solicitar el reconocimiento de la Germánica, Nueva Medicina, al conjunto de políticos y estamentos médicos. Este CD se distribuye por Alemania más de 1000 veces. Además, el film se encuentra en Internet para su descarga. Miles de mails se envían con el link. Copie este CD y páselo a sus amigos, conocidos y vecinos. Por favor. El síndrome Dirkhammer supone el encuentro de 3 factores presentes. Primero, tiene que ser una experiencia conflictiva muy grave. Segundo, tiene que haberse iniciado dramáticamente y el paciente tiene que haber estado durante esa situación aislado, o sea, no lo ha podido comunicar. Si estos 3 factores se encuentran a la vez, lo llamamos síndrome de Dirkhammer, DHS. De esta forma se genera un cáncer. Pero usted estuvo enfermo de cáncer, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eso fue terrible. Uno no sabe si va a sobrevivir más de 3 meses. Los demás que no sufren esto no se lo pueden ni imaginar. ¿Usted como médico lo vivió como cualquier persona normal? Yo estaba entonces perturbado por la muerte de mi hijo y pensaba frecuentemente que podría haber muerto yo en vez de él. Ya que lo ha mencionado, ¿ve usted una relación entre la muerte de su hijo y el cáncer que tuvo usted? No solo veo una relación, sino que lo he demostrado con exactitud en más de 600 casos investigados. Ahí hay una relación exacta, y ahí se extrañan mis colegas cuando digo que es una norma general. Pero esto es en cada caso si el diagnóstico histológico es correcto. Y está claro que hay una relación. Entre la muerte de su hijo y su cáncer, ¿hay una relación? ¿Y esto ya lo suponía usted entonces? Sí, naturalmente, por la sensación subjetiva de la muerte de mi hijo. Tengo que decirlo con más exactitud, por la experiencia conflictual subjetiva. Usted lo ha mencionado varias veces. Entonces, desarrolló una nueva teoría sobre el cáncer.
¿Cómo funciona esto? ¿De qué pasos consta? Primero obtuve resultados exactos. Usted sabe que yo tengo una buena formación científica como físico. Pero a la vez como médico. Sí, como internista, y estoy acostumbrado a pensar científicamente. Para resumir, cada vez que aparece un cáncer, ha habido antes un suceso conflictivo muy grave. Esto es el primer punto. Sí, y he visto después, como segundo punto, que el conflicto era cada vez muy dramático y agudo. En la mayoría de los casos, el paciente podía indicar el minuto, o como mínimo el día y la hora, y que lo vivió muy dramáticamente y agudo. Fue lo peor que le pasó, como con mi hijo, fue lo peor que pudo pasar en su vida. ¿Y el tercer punto? El tercer punto era que en ese momento en que el paciente sufría ese conflicto, siempre estaba en aislamiento. No tenía a nadie con quien hablar sobre ello. O sea, no lo podía comunicar, desahogarse, diríamos. Él se ha comido el conflicto. Estos tres puntos, en resumen, son la causa del cáncer. De cada cáncer. La ley férrea del cáncer significa lo siguiente: si un cáncer se ha producido por un DHS, entonces ha sucedido en la práctica un error en el cerebro, una especie de cortocircuito duradero. El cáncer se desarrolla cuando este conflicto se mantiene. El paciente nota el cáncer en general después de un determinado tiempo, cuando se ha hecho suficientemente grande. Este espacio de tiempo lo llamamos tiempo de manifestación, que es diferente para cada tipo de cáncer. El contenido del conflicto determina la localización del cáncer. Esto quiere decir que el cáncer se localiza en el lugar correspondiente según sea el contenido del conflicto. El desarrollo del conflicto se corresponde exactamente al desarrollo del cáncer. Si el desarrollo del conflicto es dramático, el crecimiento del cáncer será dramático. Si el desarrollo del conflicto no es dramático, incluso si se para, también se para el cáncer. Esto quiere decir que si el conflicto se para, el cáncer también se para. Esto a la vez nos permite ahora intervenir terapéuticamente, porque si se para el conflicto, también se para el cáncer. Buenos días, señor Glasser. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿Superado? Muy bien, todo muy bien. ¿Reconocéis a vuestro padre ahora otra vez? Bueno, señor Glasser, ¿qué le dijeron sobre cuánto tiempo le quedaba de vida? ¿Cuándo vino aquí? Oh Dios, a lo mejor 4 o 5 días. ¿Cuánto rato podía caminar? Mis hijos me tenían que aguantar los dos. ¿Y ahora? Yo ahora estoy otra vez... Yo ayer me alegré de cómo lo ha hecho esto usted. Toda la familia le apoya. Lo encuentro sencillamente fantástico. Así debe ser. Así se imagina uno una buena familia. ¿Cuánto ha aumentado de peso en total? Anteayer aumenté el peso 1/4 de kilo y hoy otra vez otro tanto. ¿Reconocéis ahora otra vez a vuestro padre? ¿Está como transformado? No. Sí, esto seguirá, aumentando peso. Tengo que seguir con mi tratamiento hasta estar listo y poder volver a mi casa. Sí, sí.
Despacio, vamos a hacerlo. No se puede imaginar. Bueno, nos paramos aquí. Bueno, Bueno, señora McCreer, usted tiene una gran odisea tras usted. ya se puede decir así. En mi caso, Ha visitado muchísimos médicos. ¿Cómo fue eso entonces? Tuvo que vender su casa, ¿no? sí, tuvimos que utilizar los ahorros de toda nuestra vida, vender nuestra finca. Y todo y más. Y hemos hecho de todo. Hemos estado en Washington, en Austria, en Suiza, en Baviera del Norte, con oncólogos conocidos. Y no me ayudaron, no. Y entonces llegó a mí a través de... Sí, a través de un anuncio del periódico que me dio mi vecina. Supe de usted. Yo quería en realidad ya morir en paz, porque me enviaron a casa y me dijeron ahí ya no se puede hacer nada más. Lo terrible para usted fue que cuando ya no tenía más dinero le dijeron, vuelva otra vez cuando lo tenga. Sí, cuando ya no teníamos dinero, fui despedida. Sí, Y yo siento que es tan terrible que te abandonen completamente y te sientes así también. ¿y cómo empezó entonces todo? Como de repente, a partir de cuando se empezó a encontrar mejor. Cuando vine aquí, mi marido me tenía que coger y sacar del coche. No podía casi atravesar la calle, no podía casi respirar. Ayer estuvo conduciendo en bicicleta. Sí, cuando me vio mi marido tuve que venir, cuando tuve que venir a visitarme por primera vez el domingo, dijo, pero si ya no te conozco. Sí, está normal, está totalmente normal. Hay que reaprender a sentirse normal, otra vez. Estaba de tal forma entumecida y encogida, atemorizada. Sí. Siento que hay que conseguir un avance para que la medicina no sea solo una relación con el dinero. Encuentro tan repugnante que habitualmente cuando una persona está enferma se le exprima doblemente, se le someta a una tenaza y que se le extraiga hasta la última gota. Esto lo encuentro tan traidor. Cuando uno enferma de cáncer, se ve abandonado por todos de repente, menos por unas pocas personas que todavía te apoyan. Y a los médicos que vas y como paciente les tienes que pagar todo ante el miedo mortal que sufres, como la señora McCreer, que ha tenido que vender su casa y finca por 250.000 marcos, tirados con los médicos. Es tan traidor que los médicos digan, mira, ahí vamos a ganar dinero, este va a pagarlo todo, a este le podemos vender inyecciones, le sacamos todo, 250.000 marcos. Esto es una vergüenza, esto se tiene que acabar, el paciente tiene que protestar, tiene que decir, esto no lo quiero para mí, prefiero ayudarme de otra forma. Y estos médicos que pertenecen a esta comunidad hay que convencerles de que no acepten ni un céntimo. Y esto debería ser así. Un paciente no debe llegar en una situación urgente a verse tan oprimido, a verse exprimido. Y encuentro totalmente inhumano que un paciente que está en una situación delicada se le exprima el doble. Esto contradice mis convicciones como médico. ¿Y cómo fue entonces lo de usted? Con usted fue también que a partir de ese momento tuvo un retroceso, ¿no? Sí, digamos que usted me ayudó a encontrar los conflictos. Sí, estos los hemos encontrado. Y desde ese momento estuve liberada. La situación era que estaba muy afectada, además tenía depresión. Sí, usted tenía dos conflictos. Uno que aunque no lo hemos solucionado totalmente en la realidad, usted sabe ya de qué va. Usted sabe cuál es el camino. Esto ya la tranquiliza.
De esta forma el conflicto está desactivado. Y el segundo, el conflicto de miedo a la muerte cuando le dijeron que tenía cáncer. Por eso los anillos redondos del pulmón. Estos están en retroceso. Sí, exacto. O sea que usted ya no tiene más miedo, ¿verdad? Ya no tiene miedo, ¿verdad? No, no tengo sencillamente. Sencillamente solo hay que creer en usted. Si lo digo convencida, no le puede pasar a una nada más. Es un milagro con sistema. He llamado a mis hijos y les he dicho que ahora puedo nadar, ir en bicicleta, y mi hija dijo: No se lo creía. oh, pero si tú estás enferma, sí, pero en eso ya ni pensaba. En mi voz escuchó lo bien que me iba. Fantástico, esto es fantástico. Fantástico. El diagnóstico de la experiencia conflictiva lo podremos hacer en el futuro casi con receta. En general sabemos dónde está el cáncer. Quiero decir, sabemos la localización. Sabemos normalmente el diagnóstico histológico. Ahora podemos decir exactamente con nuestro sistema el tiempo de manifestación y sabemos también el contenido del conflicto. O sea que podemos calcular retrospectivamente, por ejemplo, en el caso del cuello del útero, cuando ha sangrado por primera vez en la mujer, calcular 12 meses hacia atrás, entonces en ese momento, 12 meses antes, debe haber sufrido una grave situación conflictiva y esta experiencia conflictiva debe haber sido de tipo sexual. Entonces existen las llamadas metástasis a distancia, que según nuestro sistema no existen, sino cuando el paciente le dicen tú tienes cáncer, entonces sufre un nuevo y grave conflicto en muchos o muchísimos casos. Y este gravísimo suceso conflictivo lleva nuevamente a otro cáncer, por ejemplo en el pulmón o en los huesos. Y esto lo denominan los médicos como una metástasis. Yo esto lo denomino como un nuevo cáncer que se ha producido por un nuevo y gravísimo conflicto. Y este conflicto se mantiene durante todo el tiempo hasta que se reconoce este nuevo cáncer.